Hola, bienvenidos a esta cápsula. Mi nombre es Armando Partida, yo soy alergólogo e inmunólogo clínico pediatra y les he preparado una charla con respecto a rinitis alérgica. Vamos a ir desde la prevalencia, el diagnóstico y el tratamiento. Antes de dar inicio, para mí es importante declarar mis conflictos de interés. Yo soy gerente médico para GSK México, también trabajo como socio fundador y director en Healthy Kids Polanco. He dado consultorías para diferentes empresas y también soy miembro del grupo de trabajo de la Fundación Mexicana de Niñas y Niños con Inmunodeficiencias Primarias. El contenido de esta charla incluye reconocer a la rinitis alérgica como una enfermedad que por su frecuencia y por el impacto que genera en los pacientes es un problema de salud pública. Identificar clínicamente a esos pacientes, poder diagnosticar de manera objetiva, iniciar un tratamiento y también reconocer que ese tratamiento, los corticosteroides intranasales, son la piedra angular. Ahora, sabemos que existen diferentes opciones y también tenemos que conocer a detalle qué diferencias existen entre estas diferentes opciones de corticosteroides intranasales. De esas diferencias, cuáles importan a nosotros como clínicos y cuáles pueden importar a los pacientes como usuarios. Y finalmente voy a compartir con ustedes las preguntas que más frecuentemente recibo con respecto a estos temas. Bien, hablando un poco de definición de la enfermedad para poder entender y conocer la frecuencia de este problema, pues entendemos que la rinitis alérgica es una enfermedad crónica e inflamatoria de la vía respiratoria superior, pero que se caracteriza por una respuesta de hipersensibilidad tipo 1. Es decir, los pacientes desarrollan inmunoglobulina E específica para algún aeroalérgeno y cada vez que interactúa este sistema inmune con esos aeroalérgenos genera síntomas característicos. Y ustedes conocen perfectamente los 4 síntomas cardinales para sospechar el diagnóstico de rinitis alérgica. Y es rinorrea, que puede ser anterior o posterior, estornudos que típicamente se describen en la literatura como digamos, en peine o seguidos, o en salvas de 3, 4, 20 o hasta 40 estornudos, digamos, de manera continua. Obstrucción nasal, que esto también puede relacionarse con otros síntomas como una respiración oral, una voz nasal, un ronquido nocturno o puede haber inclusive un compromiso para poder dormir. Y por supuesto, prurito nasal, que también se puede relacionar con otros datos, por ejemplo, el pliegue nasal o este saludo alérgico que conocemos perfectamente. Algo característico de la rinitis alérgica es que estos 4 síntomas cardinales se van a presentar de manera episódica y recurrente en una proporción de sujetos y en otra proporción de sujetos la enfermedad va a ser tan crónica y tan persistente que en ocasiones ya solamente hay obstrucción nasal. Esos pacientes de pronto pueden perder la sensibilidad de identificar si hay algún factor ambiental responsable de sus síntomas y eso puede hacer que también nosotros como clínicos nos tropecemos en el diagnóstico. Bien, tenemos muchas herramientas de estudios de extensión. Aquí les señalo en rojo 2 que son muy importantes y que guardan relevancia para poderle poner apellido a este diagnóstico. Las pruebas de alergia, que pueden ser tanto en sangre como en la piel del paciente, nos van a permitir identificar a qué es alérgico el paciente. Y como vamos a ver más adelante en la charla, esto tiene, digamos, consecuencias para nuestro tratamiento en términos de que vamos a recomendar disminuir la exposición a estos alérgenos y en algunas ocasiones podemos dar algún tratamiento específico con inmunoterapia alérgeno específica. Finalmente, también cuando estamos buscando alguna complicación, algunas de ellas frecuentes, otras no tanto, la imagen que más nos va a servir para tomar decisiones en realidad es la tomografía axial computada de senos paranasales. Frecuentemente hemos escuchado que existen diferentes posiciones para tomar radiografías, sin embargo la sensibilidad de estos estudios es aproximadamente del 50% y entonces eso no nos ofrece en realidad una oportunidad de diagnosticar algo y entonces la tomografía ha reemplazado a este estudio de imagen de elección. Ahora, típicamente este estudio solamente lo vamos a indicar cuando estamos buscando una complicación, cuando estamos ante un paciente que no ha respondido al tratamiento habitual, como vamos a ver más adelante. Y todas las demás pruebas que ustedes pueden ver en la diapositiva como reto nasal, una nasoendoscopía que puede ser rígida o flexible, algunos estudios en moco nasal o algunos otros estudios más avanzados como biopsia o estudios de flujo aéreo, etcétera, típicamente van a ser realizados por el especialista buscando un diagnóstico diferencial o una complicación que puede tener otro tipo de acercamiento. ¿Qué tan frecuente es este problema? Bueno, pueden ver aquí diferentes cifras dependiendo ahora sí que la perspectiva que tomemos.
En el mundo se reporta que desde un 10 hasta un 40% de la población tiene síntomas compatibles con el diagnóstico de rinitis alérgica. En nuestro continente, específicamente en Latinoamérica, esto puede ir del 7 hasta el 18.5%. Cuando hablamos particularmente de México, sabemos que entre el 11 y el 16% de los mexicanos como país tienen síntomas compatibles con este diagnóstico. Y cuando hablamos específicamente de la Ciudad de México, que es donde más estudios se tienen con mayor número de sujetos evaluados, aceptamos que más o menos el 20% de la población en México tiene síntomas compatibles con el diagnóstico de rinitis alérgica. Entonces pueden ver que 2 de cada 10 sujetos puede tener este diagnóstico y frecuentemente vamos a verlos en el consultorio. Ahora, un punto muy importante es que la mayoría de los sujetos van a acompañarse de alguna comorbilidad. Pueden ver aquí en la diapositiva las más frecuentes, pueden ver que del 50% más o menos de los pacientes van a tener sintomatología en senos paranasales, también de la mitad hasta el 80% van a tener sintomatología en conjuntiva, con por ejemplo inyección conjuntival, epífora, prurito ocular. También casi la mitad de los pacientes van a tener evidencia de disfunción de trompa de Eustaquio, sobre todo en población pediátrica, aunque también los adultos pueden tener esta sensación de oído tapado o que se les están, digamos, de manera frecuente escuchando como si estuvieran debajo del agua. Evidentemente esto puede condicionar también la presencia de otitis medias agudas de repetición o de otitis media serosa y a veces, dependiendo de la edad del paciente, se puede referir como hipoacusia. Entonces, es importante reconocer que la mayoría de los pacientes con rinitis alérgica también van a tener impacto en alguno otro de estos órganos o sistemas. Y es importante porque, como vamos a ver, hay algunos errores que cometemos en la consulta si no tenemos, digamos, esta pausa y pensamos con respecto a estas posibilidades. Estos son los errores más frecuentes que a mí me toca ver, por ejemplo, en la consulta. Se menosprecia el diagnóstico de rinitis alérgica. El hecho de que la rinitis alérgica no nos lleve a urgencias o hospitalización no significa que no sea una enfermedad importante que afecte la funcionalidad de los sujetos o que afecte inclusive la calidad de vida. Igualmente pasamos por alto el concepto de vía aérea común y este es un concepto muy importante porque no es la excepción. En realidad vamos a ver que al menos la mitad de los pacientes van a tener evidencia también de inflamación en el sistema respiratorio inferior. Y a veces se nos olvidan estas comorbilidades y no les damos atención y más frecuentemente nos enfocamos solo en las comorbilidades. Les voy a explicar un poco esto. Cuando un paciente tiene, por ejemplo, sinusitis, típicamente va a tener muchos síntomas, molestias, fiebre, dolor de cabeza o dolor en la región malar, esta sensación de plenitud facial y entonces va a ir a buscar atención médica. Si yo no pongo atención y, digamos, en el interrogatorio identifico que a lo mejor ese paciente desarrolló una sinusitis porque tenía una inflamación persistente por su rinitis alérgica y solamente le doy tratamiento a la sinusitis, por ejemplo, con algún antibiótico, pues sí, voy a resolver esa sintomatología que lo llevó al consultorio, pero no estoy resolviendo el problema subyacente que explica por qué ese paciente tuvo esa sinusitis. Y así nos pasa, frecuentemente en pediatría hay pacientes que tienen otitis medias agudas recurrentes, evaluamos su sistema inmune y no hay un problema en sus defensas, sin embargo, sí hay una inflamación persistente del sistema respiratorio y si yo no hago esta pausa para voltear a ver si este diagnóstico está presente y que se ha normalizado hasta cierto punto, yo le voy a estar dando antibióticos a este paciente de manera recurrente por sinusitis o por otitis medias agudas sin poner atención en el diagnóstico que más frecuentemente lleva a estos problemas y que es la rinitis alérgica. Esta es una diapositiva que refleja lo importante del diagnóstico. Del lado izquierdo ustedes pueden ver el impacto en términos del estado físico y mental de los sujetos que tienen rinitis alérgica y que ellos se van a reportar de manera frecuente o de manera, digamos, ocasional, cansados, miserables, irritables, deprimidos o tristes e inclusive apenados. Algunos de ustedes que están ahorita viendo este video seguramente se acordarán en la secundaria o en la preparatoria que algunos de nosotros teníamos un Kleenex en la mano todo el tiempo y en la otra escribíamos y entre que escribíamos y nos estábamos limpiando la rinorrea, pues nos apenaba esto, ¿no? Saludar a la gente cuando todo el tiempo estamos con un Kleenex en la mano o tener una voz nasal, estar estornudando de manera frecuente, sí impacta en la forma que nos relacionamos en nuestra vida cotidiana. Y ustedes pueden ver del lado derecho de la diapositiva cómo es que el impacto puede inclusive afectar la capacidad de trabajar, de ir a la escuela. Y aquí pueden ver que esto no es exclusivo de primer mundo, sino que también en países de Latinoamérica y de la región de Asia-Pacífico que compartimos algunas situaciones sociales, pues también llegan a faltar al trabajo por los síntomas de rinitis alérgica o pueden llegar a tener
digamos, un compromiso en su desempeño académico o laboral. Y esto puede ser por los síntomas, puede ser porque no están descansando bien en la noche por la inflamación y obstrucción nasal, y también puede ser porque frecuentemente estos pacientes van a recibir tratamientos que van a condicionar somnolencia. Bien, otro error común es que se clasifica mal la enfermedad. Y es que existen varias clasificaciones y esto puede confundirnos tanto a los clínicos como a los pacientes. Esta clasificación de rinitis alérgica estacional o rinitis alérgica perenne hace referencia a tratar de identificar a qué es alérgico el paciente y si este paciente es alérgico a pólenes, que en teoría deberían de ser, digamos, episódicos, las temporadas que incrementan las concentraciones de los pólenes, pues entonces recibiría este nombre de rinitis alérgica estacional, en donde predeciríamos que este paciente manifestaría síntomas solamente cuando estos pólenes están en el medio ambiente. Y rinitis alérgica perenne haría referencia a esos pacientes que están sensibilizados a elementos o a aeroalérgenos que están presentes todo el tiempo, todo el año. Y entonces estos pacientes tendrían síntomas durante todo el año. Sin embargo, la realidad del consultorio es que la mayoría de los pacientes están sensibilizados a más de uno de estos elementos y frecuentemente están sensibilizados a un aeroalérgeno perenne y además a un aeroalérgeno estacional. Entonces tenemos pacientes, más frecuente que no, que tienen síntomas todo el año y que además incrementan o empeoran sus síntomas durante ciertas temporadas. Al reconocer esto es que surge esta otra clasificación que para nosotros clínicos en la toma de decisiones en el consultorio pues es más importante y es la rinitis alérgica que se divide en intermitente o en persistente. La rinitis alérgica intermitente da síntomas menos de 4 días a la semana y menos de 4 semanas durante un año. Y la rinitis persistente da síntomas más de 4 días a la semana y más de 4 semanas a lo largo de un año. Y después de eso tenemos que clasificar si nuestro paciente tiene síntomas leves o síntomas moderados graves. Y aquí hace referencia a que los pacientes que tienen síntomas leves no tienen afectación en su capacidad ni en su calidad del sueño, no tienen un compromiso en sus actividades diarias, recreativas, laborales, académicas, y los síntomas no le resultan molestos al paciente. Yo quiero que hagan aquí una reflexión de si los pacientes con rinitis alérgica leve intermitente los vamos a ver en el consultorio. La realidad es que no. Estos pacientes que tienen rinitis alérgica leve intermitente significa que tienen síntomas menos de 4 días a la semana, menos de 4 semanas en un año, que los síntomas no son molestos, no afectan su funcionalidad y no afectan su calidad de sueño. Este paciente, lo que se tome o digamos lo que se automedique, le va a funcionar porque el espectro o la carga de la enfermedad es mínima. Lo más frecuentemente es que veamos a pacientes con rinitis alérgica, ya sea intermitente o persistente, pero que los síntomas sí son molestos, sí llegan a comprometer la funcionalidad del paciente o llegan a comprometer la calidad y o cantidad de sueño. Esos son los pacientes que van a buscar atención en nuestros consultorios porque tienen una necesidad médica. Ahora, existen diferentes guías de tratamiento. Cada uno de ustedes, de acuerdo al escenario donde practique la medicina, tendrá alguna preferida, pero todas ellas comparten un acercamiento en donde hay diferentes alternativas de tratamiento y aquí es importante y se las he señalado en azul, los corticosteroides intranasales y los antihistamínicos orales o tópicos no sedantes son reconocidos como la primera línea de tratamiento. Sin embargo, hay que recordar que el paciente que tiene rinitis alérgica leve intermitente, que sería el paciente candidato, por ejemplo, a un antihistamínico como monoterapia, rara vez lo vamos a ver en el consultorio. Típicamente ese paciente que vamos a ver en el consultorio es porque los síntomas, como habíamos platicado, son molestos y típicamente ya no respondieron a lo que habitualmente se automedican en casa. Entonces, esto hace referencia a que los corticosteroides intranasales son la piedra angular del tratamiento. Entonces, digamos que desapareciendo este grupo de pacientes con rinitis alérgica leve intermitente que rara vez vamos a ver en el consultorio y enfocándonos en los pacientes que tienen ya sea intermitente o persistente, pero que sí son molestos los síntomas, pues aquí tienen ustedes un resumen de los diferentes medicamentos y los efectos que generan. Y les he señalado en rojo cómo es que se puede documentar que los esteroides tópicos intranasales son los que en balance ofrecen la mayor eficacia para todos los síntomas nasales, prurito, estornudo, rinorrea, congestión nasal, olfacción, así como para los síntomas oculares. En ese sentido, esta debe ser nuestra primera elección de tratamiento para esos pacientes que llegan al consultorio.
Uno podría pensar que si el paciente tiene síntomas histaminérgicos predominantes, por ejemplo, estornudos o rinorrea o prurito, los antihistamínicos nos ofrecerían una superioridad en tratar estos síntomas. Aquí pueden ver cómo en una revisión sistemática y metaanálisis de la literatura de los estudios que compararon corticosteroides intranasales versus antihistamínicos H1 no sedantes, se documentó claramente que los corticosteroides intranasales disminuyen significativamente todos los síntomas nasales en, digamos, un puntaje total, así como en cada uno de los dominios que se evalúa en este sistema de síntomas nasales totales. Además, también estos estudios documentaron que los corticosteroides intranasales son más eficaces en comparación con los antihistamínicos H1 no sedantes para mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes. Bien, quiero platicar con mayor detalle las diferencias que existen entre las opciones de corticosteroides intranasales que tenemos hoy disponibles. A veces como clínicos ponemos en un cajón similar a un grupo de medicamentos y el hecho de decir corticosteroide intranasal creemos que todos ellos tienen las mismas características. Y aquí es importante también reflexionar un poco. La primera molécula de un corticosteroide intranasal tiene más de 30 años de haberse lanzado al mercado. Y eso quiere decir que las nuevas moléculas que han ido saliendo con el tiempo, pues han tenido que evolucionar, han tenido que mejorar características físico-químicas, moleculares, de farmacodinámica y de farmacocinética para mantener o incrementar la seguridad y por supuesto para mantener o incrementar la eficacia. Y eso es lo que tenemos hoy. Tenemos moléculas nuevas que aunque son corticosteroides intranasales, sí ofrecen algunas diferencias que tenemos que conocer como clínicos y tomar decisiones en base a esto. Entonces, dentro de las diferentes alternativas, tengo que yo identificar qué tengo a mi alcance. Ahora, ¿qué diferencias existen? ¿Qué está en la literatura? Y de esas diferencias, ¿cuáles son importantes para mí como clínico? Que voy a tomar la decisión de prescribir uno u otro. ¿Y cuáles pueden ser importantes para el paciente que a final de cuentas va a estar utilizando este medicamento por 6, 12 semanas o inclusive meses o años? Tenemos que contemplar esas dos perspectivas, porque una cosa es prescribir el medicamento y otra cosa es utilizarlo de manera continua. Imagínense ustedes que recetan un medicamento que es eficaz, pero que genera ardor, o que genera molestias porque está escurriendo, o que genera molestias porque te cambia el sabor o te genera disgeusia. Usarlo a lo mejor 2 o 3 días no hay problema, pero usarlo por semanas y tener todos estos eventos adversos de manera cotidiana puede comprometer la adherencia al tratamiento y eso puede asociarse a un fracaso terapéutico. Eso puede jugarnos en contra como clínicos. El paciente viene con una necesidad a nuestro consultorio, debemos de maximizar las probabilidades de resolver su problema. Bien, entonces conocen ustedes perfectamente los diferentes dispositivos que están en el mercado. Aquí, por supuesto, hemos tapado todos los que son nombres comerciales y demás, pero pueden reconocer que los dispositivos pueden tener diferentes formas y cada uno tendrá algunas características que lo hacen mejor o que lo hacen peor. Aquí les puedo resumir los atributos más importantes que traducen en una preferencia de prescripción y en una preferencia de uso por parte de los pacientes. Para nosotros los clínicos siempre es muy importante eficacia y seguridad. Y cuando hablamos de un corticosteroide intranasal y hablamos de eficacia, nos interesa la potencia, la afinidad por el sitio en donde van a actuar y el tiempo que van a actuar. Y por supuesto, cuando hablamos de seguridad de un corticosteroide intranasal, hablamos de biodisponibilidad. No queremos exponer a pacientes a moléculas que van a estar disponibles en todo su organismo con potenciales eventos adversos en múltiples órganos y sistemas, cuando en realidad lo que queremos es solamente desinflamar ese sistema respiratorio superior. Por supuesto, el paciente ya empieza a contemplar más otros atributos, que es la conveniencia de uso. Y si yo tengo que utilizar un medicamento cada 12 horas o tengo que utilizar un medicamento cada 24 horas, es más probable que tenga una mejor adherencia entre menos frecuencia de uso yo necesite. Por supuesto, el precio es un parámetro importante para todos, no solamente para los pacientes, sino para nosotros clínicos y también para el sistema de salud. Y, por supuesto, muy importante, en todos los medicamentos que son de uso continuo y prolongado, la experiencia de uso. Entonces, todo eso traduce en preferencia y voy a enfocar ahí un poco mi conversación para poderlos empoderar a ustedes de reconocer estas diferencias que existen y que ustedes puedan analizar si esas diferencias son importantes para ustedes para tener alguna molécula como preferida o como primera opción. Esta es una diferencia importante en términos de consistencia en la eficacia de los corticosteroides intranasales para tratar también los síntomas oculares.
Al principio de la charla yo les decía que del 40 al 80% de los pacientes con rinitis alérgica tienen manifestaciones oculares. Típicamente es inyección conjuntival, prurito y epífora. Entonces aquí pueden ver en el eje de las X les puse los nombres de las diferentes moléculas y entre paréntesis pueden ver el número de estudios que existen. Por ejemplo, hay 6 estudios con furato de fluticasona, 10 con propionato de fluticasona, 6 con budesonida, 2 con triamcinolona, 2 con beclometasona, 11 con furato de mometasona y 1 solo con ciclesonida. Del lado superior del gráfico pueden ver en barras naranjas aquellos estudios que documentaron eficacia superior a placebo para tratar los síntomas oculares. Y del lado inferior, en barras amarillas, pueden ver aquellos estudios que no fueron diferentes a placebo. Ustedes pueden ver que la única molécula que de manera consistente documentó eficacia en todos los estudios que se realizaron, digamos, con esta pregunta de investigación, es furato de fluticasona. Todas las demás tienen resultados, digamos, no consistentes. Bien, hablando de biodisponibilidad, como platicábamos hace un momento, vinculado también con la seguridad de las moléculas, hay que reconocer que solamente 4 moléculas tienen un perfil apropiado de biodisponibilidad para usarlo de manera continua. Y esto es furato de mometasona, furato de fluticasona, propionato de fluticasona y ciclesonida. Todos los demás corticosteroides intranasales, como lo van a ver en este gráfico, tienen una biodisponibilidad que no es aceptable para estarlo utilizando de manera continua y por periodos prolongados. En cambio, estas 4 moléculas, que aunque aquí en el gráfico no está ciclesonida, también pertenece, digamos, a este lado de la gráfica con menos del 1% de biodisponibilidad. Eso nos debe dar certeza de que el uso continuo de estos medicamentos no va a inhibir el eje hipotálamo hipófisis suprarrenal y tampoco va a tener eventos adversos sistémicos derivados del uso continuo de un corticosteroide tópico. Aquí quiero traer, digamos, a su consideración las modificaciones estructurales que se hacen a las moléculas y por qué se hacen. ¿En qué traduce a mí como clínico todas estas, digamos, adaptaciones o esta evolución de las moléculas? Aquí pueden ver a propionato de fluticasona, su esqueleto, que es un esteroide tópico ya conocido, y cómo en el carbono 17 se modifica estructuralmente agregando un grupo alfa ester y que eso lo convierte de propionato de fluticasona a furato de fluticasona. Esa modificación estructural va a cambiar la forma en la que interactúa con los receptores glucocorticoides, que es donde hace su mecanismo de acción. Todos ustedes saben que cuando damos un corticosteroide, este medicamento va a entrar a la célula y va a acoplarse al, digamos, al receptor glucocorticoide y de ahí va a ir al núcleo a ejercer su función. Tenemos dos, digamos, funciones importantes. Una son las transactivación de genes antiinflamatorios y la otra es transrepresión de genes proinflamatorios. Entonces, digamos que estamos apagando la respuesta inflamatoria y favoreciendo una respuesta antiinflamatoria. Entonces, entre más afín sea la molécula a su receptor, más potente es y, digamos, más selectivo es. Entonces, pueden ver cómo esta modificación de furato de fluticasona modifica, aquí es una caricatura, pero lo que trata de representar es que la afinidad por el receptor incrementa de manera muy importante y eso nos permite varias cosas. Uno, utilizar menos dosis de un esteroide y dos, utilizarlo cada 24 horas en vez de cada 12 horas, que eso, por supuesto, es una ventaja práctica que al paciente le va a resultar en mayor conveniencia y en una mayor facilidad para adherirse a su tratamiento. Aquí pueden ver justamente un gráfico comparativo de la afinidad por el receptor glucocorticoide y cómo es que furato de fluticasona es el corticosteroide intranasal con la mayor afinidad de todas las alternativas que tenemos disponibles en nuestro país. Bien, esto es otra representación de lo mismo. Hay algunas personas que nos gustan los gráficos y los números y otras personas que nos gusta, por ejemplo, verlo, digamos, en cultivos celulares. Aquí les estoy presentando un cultivo de células de epitelio respiratorio humano que tiene un sistema de marcado que fluorece cada vez que interactúa la molécula con su receptor y que está translocando el núcleo y entonces brillan estas células. Y pueden ver cómo propionato de fluticasona y furato de fluticasona pues son muy diferentes. A las 4 horas se ven similares en términos de la fluorescencia, pero a las 30 horas ya vimos que se apagaron las células expuestas a propionato de fluticasona y cómo a las 30 horas sigue habiendo esta interacción entre el medicamento, su receptor y la translocación nuclear. Eso justamente permite que se pueda utilizar cada 24 horas y como vamos a ver más adelante, resulta en una ventaja sensible. El paciente prefiere
este tipo de medicamentos a los otros. Ahora, esta molécula también, digamos, no solamente evolucionó desde el punto de vista estructural, sino que también en el dispositivo que se administra. Y puede sonar algo trivial o algo que a lo mejor solamente es, decimos, mercadotecnia. Pero fíjense ustedes que este dispositivo fue reconocido por su diseño, con estos premios de excelencia en diseños de dispositivos médicos desde el 2008. Y justamente porque para diseñar este dispositivo se escuchó a los pacientes para poder identificar cuáles eran los problemas o las cosas que no les gustaban de sus dispositivos. Una parte muy importante era la ergonomía y otra parte muy importante era la parte del rocío o la entrega del medicamento. Entonces, como estas situaciones de escuchar a los pacientes y esas cosas que a veces como clínicos no nos importan mucho, pues pueden resultar en ventajas que vamos a ver más adelante, son importantes. Fíjense, este es una entrevista a más de 1,200 pacientes con rinitis alérgica y que algunos de estos pacientes suspenden su tratamiento. Pueden ver 3 columnas. La columna de hasta el lado derecho son los datos acumulados y las 2 columnas del medio son pacientes que todavía tienen síntomas en las últimas 4 semanas o pacientes que ya no tienen síntomas en las últimas 4 semanas, todos ellos con rinitis alérgica. Y estos son, digamos, los sujetos que interrumpieron su tratamiento y explicaron cuál fue la razón de interrumpir su medicamento. Y pueden ver en rojo que las razones que más frecuentemente llevan a interrumpir el tratamiento, independientemente de si los sujetos siguen teniendo síntomas o ya no tienen síntomas, son porque les escurre el medicamento por la nariz o por la garganta, porque sabe amargo el medicamento, porque no mejora los síntomas durante 24 horas o no mejora los síntomas lo suficientemente rápido. Esas son las razones de fracaso terapéutico por abandono de tratamiento o por falta de adherencia, y son razones que, si ustedes pueden ver, son de conveniencia, son de eficacia y de conveniencia. Bien, entonces todo esto que les he platicado de cómo han evolucionado las diferentes moléculas y por qué ponerle en un dispositivo que tiene estas, digamos, características de ergonomía, así como de entrega de medicamento en un formato diferente, puede resultar en una diferencia importante. Este es un estudio, un ensayo clínico multicéntrico, doble ciego y cruzado, en donde se reclutaron a adultos entre 18 y 65 años de edad con el diagnóstico de rinitis alérgica. Pueden ver ustedes que es una muestra, digamos, apropiada en términos de tamaño, son 298 sujetos, y que se les dio furoato de fluticasona o furoato de mometasona y se les preguntó con respecto a atributos inmediatos sensoriales, atributos tardíos sensoriales y un cuestionario general de qué medicamento preferiría utilizar para el tratamiento de su enfermedad. Aquí está el diseño del estudio en un, digamos, diagrama muy sencillo de leer. Aquí se identifican a los pacientes, se toma en cuenta el puntaje de síntomas nasales, se hace un periodo de lavado que ahorita vamos a ver cómo se hace, se administra cualquiera de los 2 medicamentos, ojo, en un formato doble ciego, ni el paciente ni el médico saben qué está recibiendo el paciente. Se les hace un cuestionario inmediatamente después de administrar el medicamento, un cuestionario 2 minutos después con respecto a qué estás sintiendo. ¿Te duele, te arde, te molesta, sabe feo, huele feo, etcétera? Luego se vuelve a hacer otro periodo de lavado, como vamos a ver más adelante, y se pasa a otra secuencia de tratamiento, ya sea furoato de fluticasona o furoato de mometasona. Se vuelven a hacer estos, digamos, interrogatorios y se les vuelve a preguntar en términos generales qué es lo que prefieren. Bien, pues aquí está el esquema un poco más detallado. Los sujetos se les lavaba la nariz y se les hacía también un enjuague oral 10 minutos antes de recibir cualquiera de los 2 medicamentos. Se le administraban 2 disparos en cada fosa nasal de los medicamentos y se les preguntaba justamente estos cuestionarios de atributos inmediatos, atributos retardados. Luego pasaban a la otra intervención con la otra molécula y después de hacer esto ya se les preguntaba en términos generales cuál prefieres, el primero o el segundo. Y estas son las preguntas específicas que se le hicieron a los pacientes en términos del olor del medicamento, del sabor, si había un escurrimiento faríngeo, un escurrimiento nasal o si había una sensación de irritación en la mucosa nasal. Hay que recordar que la rinitis alérgica es una enfermedad inflamatoria. Y si esa mucosa nasal está inflamada y yo además le pongo un medicamento que, por ejemplo, tiene una base alcoholada, pues le va a arder, le va a generar una sensación desagradable a ese paciente y probablemente lo rechace. Un adulto, que estos son puros adultos que estamos aquí hablando en este estudio, se queja. Ahora imagínense un paciente pediátrico que tiene esta inflamación nasal y le ponen un medicamento que puede generarle ardor o malestar.
Aquí están los resultados de este estudio que me resulta interesante porque no es algo que estemos habituados, digamos, los clínicos a evaluar preferencias de pacientes. Nos interesa siempre la eficacia, la seguridad y variables duras de obstrucción o de cantidad de moco, etcétera, pero estas otras situaciones pues también son importantes porque a final de cuentas, como lo platicamos hace unos minutos, van a estar con estos tratamientos por tiempos prolongados. Es importante que sea lo más agradable o al menos lo menos desagradable posible. Aquí pueden ver cómo 56% de estos pacientes prefirieron furoato de fluticasona, 32% de ellos prefirieron furoato de mometasona y un 12% de ellos les dio lo mismo, ¿no? Todos reconocemos que hay pacientes, digamos, diferentes en la consulta. Algunos son más, sensibles, otros son más aguantadores, otros nunca se quejan, etcétera, ¿no? Y las razones principales por las cuales los sujetos prefirieron furoato de fluticasona justamente son esas situaciones que llevan a comprometer la adherencia al tratamiento, porque tiene menos escurrimiento faríngeo y nasal, la sensación que da esta solución acuosa es más calmante y es menos irritante en comparación con furoato de mometasona. Ahora, este estudio que les acabo de comentar, pues probablemente no es realista porque digamos que todo el estudio de inicio a fin duró 96 horas y como yo lo había dicho hace algunos minutos, estos tratamientos típicamente van a estar 6, 12 semanas o inclusive meses o años. Entonces, este otro estudio, digamos que aprende del estudio previo, pero aquí digamos que la secuencia de tratamiento es durante 2 semanas y luego cambian al otro producto durante otras 2 semanas y les vuelven a hacer las preguntas de qué prefieren, 1 o 2. Y aquí pueden ver cómo 52% de los sujetos prefieren furoato de fluticasona, 22.5% prefieren furoato de mometasona y una cuarta parte de los pacientes les da exactamente lo mismo. Es importante también hablar de la seguridad de estos medicamentos. Furoato de fluticasona se puede dar en 2 diferentes dosis. Una dosis que es de 55 microgramos, que significa un disparo en cada fosa nasal cada 24 horas y esa es la dosis que típicamente utilizamos en niños de los 2 a los 11 años de edad. Cuando no vemos una mejoría significativa en las primeras 2 semanas, podemos incrementar a la dosis de 110 microgramos por día, que significan 2 disparos en cada fosa nasal una vez al día. Y pueden ver aquí que en niños y niñas que fueron estudiados en dosis normal o en dosis altas y en comparación con placebo, ninguno de los eventos adversos observados fue diferente. Es decir, darles solución salina o darles un medicamento que va a desinflamar no fue diferente en términos de los eventos adversos reportados. Bien, ahora quiero pasar a una parte muy interesante y cuáles son estas preguntas que más frecuentemente recibo en el consultorio o en las charlas que suelo dar. ¿Qué rol tienen los aseos o las irrigaciones nasales? ¿A partir de qué edad y por cuánto tiempo se pueden utilizar los corticosteroides intranasales? ¿Cuándo agrego medicamentos? Es decir, ¿cuándo tengo que utilizar una terapia combinada y cuáles medicamentos? Y finalmente, ¿cuándo refiero al paciente con un especialista y para qué? Bien, pues aquí hay una diferencia importante. Una irrigación nasal, como lo están viendo aquí en la imagen, habla de un volumen mucho mayor de 200 mililitros aproximadamente de una solución salina que puede ser hipotónica, isotónica o hipertónica. Y esto va no solamente a ayudarnos a lavar la nariz, sino que también ha documentado disminuir las células inflamatorias de la mucosa respiratoria y ayudarnos en diferentes, elementos de la rinitis alérgica. Aquí pueden ver algo práctico que podemos instruir a nuestros pacientes para realizar. Esta es una paciente pediátrica que tiene una posición neutra, un poco inclinada hacia el frente, y estamos utilizando una jeringa que tiene un adaptador para aplicar en la nariz. Esto es un poco difícil conseguir en nuestro medio, pero podemos utilizar una jeringa convencional de 20 mililitros o más grande, por supuesto sin aguja, y digamos que llenamos esta jeringa, ponemos la cabeza en esta posición. Yo voy a vertir ese contenido de la jeringa por la fosa nasal de un lado y el líquido va a salir junto con mucha secreción por el otro lado. Y luego lo vamos a hacer del otro lado y así hasta acabarnos estos 200 mililitros, que inclusive algunos estudios han recomendado que sean 200 mililitros por cada una de las fosas nasales. Esto es muy útil cuando la rinorrea es muy importante. Y aquí podemos jugar un poco con el tono. Ese tono nos va a modificar, digamos, la viscosidad del moco y nos va a facilitar el manejo de las secreciones.
Pongo en letras resaltadas isotónicas porque esta es, digamos, la alternativa más segura en el largo plazo. Utilizar soluciones hipotónicas o hipertónicas por mucho tiempo puede irritar la nariz y tener un efecto paradójico. Entonces las isotónicas, que es solución salina o cloruro de sodio del 0.9%, resulta en una estrategia adecuada para uso continuo. En cambio, los ácidos nasales son diferentes dispositivos que van a dar pequeñas dosis de una solución, también que se conoce como agua de mar, pero es una solución salina, y que esta nos va a ayudar también a lubricar la nariz y a favorecer una limpieza nasal mucho más sencilla. Hay que recordar que la rinitis alérgica y la inflamación crónica de la nariz se asocia con un cambio en la viscosidad del moco, y por más fuerte que se suene un sujeto, ya sea adulto, adolescente y con más razón un paciente pediátrico, no va a ser capaz de sacar toda esa secreción. Entonces, por eso también podemos utilizar este tipo de ayudas. Bien, ¿a partir de qué edad y por cuánto tiempo? Pues todos estos dispositivos que ustedes ven aquí con las diferentes moléculas que ustedes conocen están aprobados en México para utilizarse a partir de los 2 años de edad. Vamos a utilizarlo por una recomendación de acuerdo a las guías de tratamiento por lo menos 12 semanas de tratamiento continuo. En algunos escenarios que los pacientes ya han recibido tratamiento y ya están mejor y tienen una recaída, se puede ofrecer tratamientos más cortos de hasta 6 semanas. Sin embargo, lo más frecuentemente es que utilicemos un tratamiento por 12 semanas en adelante. Y aquí, digamos, algo importante a considerar, sobre todo en pediatría, es la biodisponibilidad de los medicamentos. Como yo lo había expuesto algunas diapositivas atrás, solamente furoato de mometasona, furoato de fluticasona y propionato de fluticasona, de estas alternativas que están aquí, tienen un perfil adecuado de biodisponibilidad. Ahora, ¿cuándo combinamos? ¿Cuándo decidimos utilizar otros medicamentos y para qué? Entonces, esto les comparto mi experiencia personal. Por supuesto, todas estas estrategias tienen su evidencia detrás, pero aquí quiero ser muy práctico con ustedes y compartirles, digamos, para el consultorio, esta toma de decisiones diferenciada. Entonces, los dos medicamentos que frecuentemente se utilizan en las guías de tratamiento como agregados o terapias combinadas para el mantenimiento son antihistamínicos H1, no sedantes y antileucotrienos, ¿ok? Y entonces yo lo que utilizo como primera línea en todos mis pacientes es un corticosteroide intranasal. Es decir, si yo tengo un paciente que voy a seleccionar monoterapia, va a ser un corticosteroide intranasal. Ahora, a veces llegan pacientes que tienen una obstrucción nasal tan importante que inclusive despiertos, sentados, jugando o hablando, tienen una rudeza respiratoria, roncan despiertos. En ese paciente particular sí voy a hacer uso, digamos, de una ventana corta de 5 días, no más, de un anticongestivo tópico, oximetazolina es el que más conocemos, a dosis adecuadas y no más allá de 5 días, porque entonces yo tengo riesgo de generar rinitis medicamentosa. Y entonces eso me va a permitir resolver el componente vascular de esa congestión nasal y que el corticoesteroide pueda penetrar más en esa mucosa nasal y entonces podamos desinflamar más rápido. Ahora, cuando el paciente tiene monoterapia con un corticosteroide intranasal y sigue teniendo síntomas histaminérgicos, entonces sí voy a agregar un antihistamínico H1 no sedante oral o tópico. Personalmente tengo preferencia por los antihistamínicos H1 orales sobre los tópicos porque los medicamentos que tenemos disponibles en México, que son antihistamínicos H1 tópicos, generan sabor amargo en el paciente. Por un lado, y eso para mí es importante porque generar una experiencia desagradable que va a estar presente durante semanas no es una buena idea y puede ser una barrera para la adherencia al tratamiento y por supuesto para la efectividad del tratamiento. Por otro lado, la combinación que se tiene en el mercado en México, que es específicamente acelastina con propionato de fluticasona, pues por un lado, propionato de fluticasona se tiene que administrar cada 12 horas para que tenga efecto y por otro lado, los excipientes que se utilizan en esta solución incrementan el área debajo de la curva y la concentración máxima de propionato de fluticasona en más del 50%. Entonces yo tengo mucha precaución de esto porque justamente una de las ventajas de estas moléculas es su baja biodisponibilidad. Y el utilizar estas intervenciones no solamente puede resultarle molesto al paciente por el sabor del medicamento, sino que también estamos incrementando la biodisponibilidad del propionato de fluticasona, que es algo que no queremos hacer. Bien,
A veces, y esto ya, digamos que esos pasos de tratamiento van disminuyendo en la frecuencia de los pacientes que lo necesitan, pero a veces es importante agregar además un antileucotrienos. Y esto es el escenario particular de un paciente que tiene rinitis alérgica, que tiene asma y que las dos enfermedades están siendo difíciles de tratar. Este paciente típicamente yo diría que ya necesita un especialista para evaluar por qué no ha respondido a la primera y a la segunda línea de tratamiento antes de agregar un antileucotrienos como tercera opción de tratamiento. Ojo, los antileucotrienos no son segunda opción de tratamiento. En el caso de la rinitis alérgica es corticosteroide intranasal o antihistamínico H1 tópico u oral no sedante como primera línea de tratamiento. Si no responde, entonces se agrega el otro medicamento y esa es la segunda línea de tratamiento. Es decir, en un segundo escalón tenemos que utilizar terapia combinada. Y solamente en un tercer escalón tendríamos que utilizar ya antileucotrienos. En este sentido, mi recomendación sería que si tienen un paciente de estas características, sí vale la pena referirlo con un especialista para evaluar por qué no está mejorando el paciente. Y finalmente, en algunos escenarios todavía mucho más raros, es inclusive necesario agregar un cuarto medicamento con un ciclo corto de esteroide sistémico que vamos a utilizar por 3 o 5 días aproximadamente. Bien, pues la última pregunta muy interesante es, ¿cómo voy a identificar a qué paciente voy a referir, a quién lo voy a referir y por qué lo voy a referir? Primero les voy a compartir mi experiencia personal como alergólogo pediatra de qué podemos hacer en la consulta. 1. Podemos estratificar el riesgo del paciente. 2. Con relativa frecuencia podemos iniciar un tratamiento específico para la alergia del paciente y con relativa frecuencia también podemos habilitar algo que se conoce como prevención secundaria. Los pacientes que tienen rinitis alérgica tienen al menos 3 veces más riesgo de desarrollar asma en el seguimiento de estos sujetos. Este es un estudio muy interesante que evalúa más de 600 sujetos a lo largo de 23 años. Pueden ver ustedes cómo los sujetos, que son 528 de ellos que no tenían rinitis alérgica al inicio de este seguimiento y 162 sujetos que sí tenían rinitis alérgica desde el principio de este estudio, pues tienen un riesgo muy diferente de que a los 23 años de seguimiento desarrollen asma. Ahora, muy interesante, si le ponemos apellido a este diagnóstico de rinitis alérgica, podemos estratificar el riesgo. Este es otro estudio también de seguimiento longitudinal que se conoce como la Corte de Copenhagen y en donde pueden ver que el paciente que tiene rinitis alérgica porque es alérgico a pólenes es diferente al paciente que tiene rinitis alérgica por alergia a mascotas o el que tiene rinitis alérgica porque es alérgico a los ácaros. Ser alérgico a los ácaros y tener rinitis alérgica incrementa 45 veces el riesgo de desarrollar asma en el seguimiento. Entonces, por supuesto, toma relevancia saber a qué es alérgico ese paciente para poder, digamos, levantar las antenas en ese paciente y darle un seguimiento más estrecho y probablemente, como vamos a ver a continuación, poderle ofrecer un tratamiento que no solamente va a mejorar la parte de los síntomas nasales, sino que también va a disminuir su riesgo de desarrollar asma más tarde en su vida. Existe un tratamiento que se conoce como inmunoterapia alérgeno específica, que está indicada para pacientes con rinitis alérgica, pacientes con asma alérgica o pacientes con rinoconjuntivitis alérgica, que se puede administrar por vía subcutánea o por vía sublingual y que está indicada tanto en población pediátrica como en población adulta. Existen múltiples estudios de la eficacia de esta intervención e inclusive existen múltiples revisiones sistemáticas y metaanálisis que han documentado los beneficios de esta intervención como tratamiento de estas enfermedades. Sin embargo, probablemente no estén tan familiarizados con este concepto que es la prevención secundaria, es decir, yo tengo un paciente con rinitis alérgica y yo puedo tener en estos estudios dos grupos de sujetos, pacientes que solamente les ofrezco tratamiento farmacológico y pacientes que les ofrezco tratamiento farmacológico e inmunoterapia alérgeno específica. Yo les doy seguimiento longitudinal y evalúo cuántos desarrollan asma en este grupo y cuántos desarrollan asma en este otro grupo. Y como pueden ver aquí ya, digamos, en el efecto acumulado, la reducción del riesgo de desarrollar asma es del 60%. Pueden ver aquí cómo la razón de Momios de ese 0.4 es una reducción del 60% de riesgo y cómo ese intervalo de confianza es muy estrecho, que va de 0.3 a 0.54, con baja probabilidad de modificarse con más estudios en el futuro. Bien. Por supuesto, nuestros colegas otorrinolaringólogos, que pueden ser pediatras o que pueden ser otorrinolaringólogos también de adultos, pues también van a ser parte importante, sobre todo en esos pacientes que yo estoy sospechando que puede ser otro el diagnóstico.
o que ya tuvo un, digamos, fracaso terapéutico. Este paciente me está costando mucho trabajo, ya leí las guías, ya le empecé tratamiento, ya le escalé tratamiento y no está respondiendo. Entonces, típicamente este paciente se va a ver beneficiado de una evaluación por el especialista en otorrinolaringología. Bien, por ejemplo, aquí les comparto lo que mis colegas o mis socios que en el consultorio trabajo, cuáles son esos escenarios que frecuentemente pues llevan a una solución quirúrgica y que solamente ellos, digamos, están capacitados para hacer este tipo de tratamientos. Un paciente que tiene un pólipo nasal, pues por más medicamento que le demos, es poco probable que logramos resolver esta obstrucción que ustedes pueden ver aquí en la pantalla, porque esa obstrucción no va a responder a un corticosteroide intranasal y ya necesita un acercamiento quirúrgico. Importante reconocer que la causa más frecuente de pólipos nasales en nuestra población es una rinitis alérgica con una inflamación crónica. Entonces, aunque enviemos a nuestro colega otorrino a este paciente, seguramente tendremos que darle un seguimiento y un tratamiento continuo después de esta cirugía. Ahora, del lado derecho de la pantalla ven una desviación septal, que siendo honestos es muy discreta. Sin embargo, una desviación septal junto con rinitis alérgica puede explicar fácilmente a un paciente que tiene síntomas más graves y más difíciles de tratar. No es lo mismo un cornete que a lo mejor crece algunos milímetros en una nariz que está normal a una nariz que está desviada y además crece el cornete algunos milímetros, va a estar obstruyendo típicamente de manera unilateral, pero a veces por la, digamos, desviación que hace puede estar obstruyendo ambas fosas nasales. Además, una desviación septal puede ser un signo indirecto de que exista esta variante anatómica que conocemos como conchabulosa. Y eso quiere decir que los cornetes están neumatizados y pueden dar síntomas obstructivos. Ustedes pueden ver en esta tomografía que la mucosa nasal pues no está incrementada ni en su densidad ni en su calibre, y entonces este paciente que tiene obstrucción nasal persistente no va a mejorar con tratamientos farmacológicos y tampoco va a mejorar con inmunoterapia alérgeno específica. Este paciente requiere la valoración y la intervención de un especialista en otorrinolaringología. Por supuesto, a veces hay pacientes que tienen tanto tiempo enfermos o es tan grave su enfermedad que tienen ya una inflamación no solamente de la nariz, sino de todos sus senos paranasales y llega a tal grado que obstruye algunas estructuras, afecta la funcionalidad de este sistema, y esto también es difícil que responda a un tratamiento exclusivamente farmacológico o, digamos, inmunomodulador o inmunológico. Este paciente que tiene obstrucción del complejo osteomeatal, ustedes pueden ver ahí digamos, en las cercanías de los cornetes medios y cerca de la región orbitaria, pueden ver cómo está obstruido o está ocupado el orificio donde normalmente va a drenar cada uno de los senos maxilares su contenido, y entonces esto típicamente va a asociarse con una sintomatología y un impacto muy importante en la calidad de vida de estos pacientes. Estos sujetos típicamente requieren una valoración y ellos serán, los otorrinos serán los especialistas en decir, va a ser una cirugía funcional o si vamos a hacer una liberación de ahí del complejo osteomeatal, etcétera. Digamos, ellos son los expertos de qué cirugía le puede ofrecer a este paciente que va a mejorar drástica y rápidamente la carga de síntomas de estos pacientes. Y aunque es con menos frecuencia, es muy importante. Cada paciente que les está costando trabajo puede ser otro el diagnóstico. Este es un paciente, por ejemplo, que tiene una patología de su nariz y senos paranasales muy importante, que además se acompaña de un pólipo, como pueden ver ahí esa imagen que está sangrando es un pólipo, que además también tenía mucha sintomatología respiratoria inferior, con mucha tos e inclusive dificultad para respirar, sibilancias, y estaba contemplado como un síndrome sinobronquial o como rinitis y asma, y este paciente en realidad lo que tenía es un defecto congénito de algunas de las proteínas importantes para el movimiento ciliar, y eso requiere, por supuesto, otro acercamiento que no nada más va a ser un tratamiento tópico nasal. Este paciente requiere un acercamiento multidisciplinario y si se nos escapa a nosotros del consultorio, pues por supuesto esto puede impactar en su pronóstico. Espero que haya sido útil, que hayamos conversado de temas interesantes y que puedan aplicar en su consulta. Hoy sabemos que la rinitis alérgica es una enfermedad crónica e inflamatoria que por su frecuencia y el impacto que genera en los pacientes es un problema de salud pública, y como tal nos corresponde a todos los profesionales de la salud reconocer clínicamente este diagnóstico, hacer objetivo el diagnóstico, iniciar tratamiento, que la mayoría de los pacientes vamos a lograr lo que estamos buscando, que es mejorar sus síntomas, mejorar su calidad de vida, y también identificar qué paciente requiere, digamos, esta referencia. No se olviden de los 4 síntomas cardinales: rinorrea, estornudos, congestión nasal o prurito nasal,
que típicamente se van a presentar en episodios recurrentes, aunque también pueden manifestarse como síntomas persistentes. Espero que también las diferencias que les mostré de las moléculas que existen para tratar a este diagnóstico hayan sido de valor para ustedes como clínicos y que también puedan percibir por qué tomar en cuenta las percepciones de los pacientes también es algo importante. Muchas gracias y hasta pronto.